algunas preguntitas sobre el tema. Alejandro José, ¿estás ahí? Alejandro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Alejandro, ¿qué es para ti la ética y la bioética? ¿Qué es para ti? Doctor, la ética para mí serían los principios básicos que tiene toda persona, ¿no? Bioética, doctor, no sabría definirlo porque no conozco la palabra. Más bien, espero que nos explique eso. Ya, está bien. ¿Qué dices, Claudia Su? Siempre escuchamos bastante hablar de lo que es ética o de lo que es ético, de lo que no es ético, y vamos relacionando en eso nuestro accionar como personas en realidad, ¿no? Claudia, está durmiendo, Claudia. Claro que sí, claro que sí. Ujú. Ya. Ujú, 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 ujú. Ya. Claro, porque está muy en relación a lo que es la conducta del ser humano, ¿no? Sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, ¿no? Y en realidad la bioética y la ética definen mucho la conducta de, dentro de lo que es el accionar de cada ser humano. Pero ahora vamos a enfocarlo obviamente más a la parte médica, entonces va a definir todo lo que es la parte del accionar profesional o de nosotros como profesionales del área de la salud respecto a las acciones o actitudes que tomamos en torno a la atención del paciente, ¿no? Y según ello vamos a ir obviamente definiendo algunos conceptos que nos van a orientar en este sentido. De esta forma, en la primera parte, por ejemplo, dentro del significado de la ética y la moral, que va muy en relación a ambas, la ética proviene del griego ethos, dice, ¿no? Que habla de la conducta y el comportamiento y la moral como costumbre. Entonces define bastante lo que les decía hace un momento, la conducta y el comportamiento de cada uno de nosotros, sea de forma personal o profesional, dentro de lo que es el accionar de nuestra vida profesional. Y obviamente ello también va a definir el que generemos o no algún tipo de responsabilidad si es que evadimos algunas situaciones o normativas legales respecto a lo que es la atención al paciente, ¿no? Por eso aquí dentro de la ética, por ejemplo, la define como la ciencia que busca las razones, dice, últimas y universales para adecuar la conducta humana al bien universal, ¿no? La disciplina dice que estudia los aspectos o el carácter buenos o malos de las acciones libres y por lo tanto responsables del hombre. Y la ciencia que trata de las costumbres y obligaciones del hombre, ¿no? Entonces, podemos conocer o no conocer la palabra, ¿no? Pero yo creo que todos de una u otra forma definimos la actitud o la conducta que cada uno pueda tener en relación a su entorno, a la sociedad, a su grupo social, etcétera, ¿no? Entonces, desde que empezamos a formarnos como, o empezamos a tener uso de razón, si vale el término, empezamos a generar diferentes tipos de conductas, ¿no?
que van a ir obviamente a repercutir directamente en la parte ética. Por eso aquí en este cuadro, por ejemplo, nos habla de la ética médica y la bioética, y de la ética dentro de lo que es el fundamento ética moral respecto a las costumbres y conductas del ser humano, la ética en relación a lo que son los principios de la ética médica, como son la solidaridad dentro de lo que es el ámbito obviamente profesional, la equidad o el trato igualitario a las personas o a nuestros pacientes, la integridad, la participación social e intersectorialidad, o sea, debe ser inclusivo, a eso se refiere, y la doctrina de la actual política de salud, que va muy enfocado a lo que es la parte de la ética. En realidad, hasta hace unos años atrás no se consideraba muy relevante, muy importante el trabajar con la parte eh, ética, o no se hablaba mucho de lo que es la ética o la bioética en salud, pero ha cobrado real importancia cuando se ha ido viendo de diferentes tipos de conductas o actitudes que se han ido tomando en relación al manejo o al trato al paciente, ¿no? Entonces, el trato debe ser igualitario al paciente, sin distinción, sin discriminación, y eso obviamente en respeto a la vida y al derecho a la vida de cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Y la bioética, en relación, dice, a la parte de la biología, como sociedades o nuevas cuestiones éticas, que obviamente hablan de lo que es la relación y la solución de conflictos que pueden ser tradicionales, o en este caso nos pone como ejemplos de lo que es la bioética, el aborto y la eutanasia, y su compañero hablaba de algún otro ejemplo de lo que es la parte genética, ¿no? El cambio genético, etcétera. Por eso habla de trasplante, donación de órganos, qué tan ético puede ser, la fertilización in vitro, la terapia o el diagnóstico genético. Entonces vamos a ir viendo algunas cuestiones más acá. Y el concepto de la bioética dice que es un estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y los principios morales, ¿no? Entonces, tenemos que hablar también, junto con la ética y la bioética, necesariamente de lo que son esos valores y principios. ¿Cómo adquirimos los valores morales o principios morales? ¿Cómo los vamos adquiriendo? ¿Qué dice Rodrigo Rodríguez? ¿Cómo vamos adquiriendo esos valores, Rodrigo? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice Bueno, los Rodrigo? valores, ¿Cómo vamos adquiriendo los valores? bueno, los valores ya comienzan desde el hogar, ¿no? Y se van solidificando ahí en las escuelas, donde uno empieza a aprender los valores y el respeto, lo que nos enseñan los profesores. Ya en la parte más avanzada, que cuando uno entra a la universidad, ya los valores deben, ¿cómo se llama? Crecer más, ¿no? Ser como una persona, aparte que uno se va volviendo profesional. No debemos olvidar los valores, y en la parte médica en la cual estamos estudiando aún más, digamos, porque ya estamos tratando con personas. Claro que sí. Entonces los valores se van forjando desde la familia. Desde que tenemos uso de razón, vamos forjándonos en el tema de valores. Algunos, bueno, van obviando, algunos depende del entorno en que se críe la persona. Primavera, primavera, Presente, primavera. doctor. Muy bien. ¿Qué dices, primavera? ¿Los valores pueden ir cambiando, modificándose a medida que va transcurriendo el tiempo? ¿Los valores con los que tú te has ido formando en tu familia han ido modificándose de alguna manera en el paso del tiempo? Eh, en algunos sí, doctor,
pero a algunos los mantengo todavía los valores, como por ejemplo el respeto hacia otras personas. Aún mantengo, doctor, los valores, sí. Claro. Pueden mantenerse y pueden adecuarse según las circunstancias o el Según entorno las en el cual uno circunstancias, se desarrolle, ¿no ve? con el cual Entonces, uno convive hace, igual, ¿no, doctor? Así es. claro, exactamente, ¿no? Entonces, el grupo social con el que uno convive puede influir mucho o bastante, diríamos, en la inclusión de nuevos valores o reforzar los que ya tenemos o cambiarlos, ¿no? Entonces hace mucho Sí, el entorno, el mismo grupo de ustedes, de sus compañeros, ¿no? El aula misma puede influir de alguna manera a que vayan modificando y cambiando algunos de ellos, ¿no? Siempre en el lado sí, positivo, bueno, ¿no? Nunca van a ir cambiando en el lado negativo, aunque algunas personas asimilan más lo negativo que lo positivo, ¿no? así es, doctor. Muy bien, Primavera. Eso ahí dice debe ser interdisciplinaria en lo que es la relación del paciente con el personal de salud, el respeto al origen de la vida o al final de la vida. Hay cuestiones éticas que van en relación a lo que es el inicio de la vida humana, por eso hablamos o el origen de la vida, hablamos del aborto, etcétera, ¿no? O el final de la vida, el respeto que debemos tener por las personas adultas mayores, ¿no? A veces nos olvidamos, por ejemplo, que algún momento de nuestra vida vamos a llegar, si Dios quiere, a ser ancianos o adultos, ¿no? Y mucho hace de cómo nosotros nos comportemos o tratemos para que de igual forma exijamos el mismo trato igualitario. Y la investigación bioética, biomédica también que tiene su parte ética, como decía Jordan en el ejemplo, ¿no? En la parte de la transformación o manipulación genética que podemos hacer en alguna circunstancia en fines de estudio, ¿no? Dentro de la parte médica. Entonces ahí es necesario también recordar un poquito lo que son los valores humanos y los principios bioéticos dentro de lo que son los profesionales del área de la salud. Y habla de los valores humanos de manera muy general y nos dice que son estructuras de la conciencia de las personas las que se construyen en el sentido de la vida, en sus diferentes aspectos morales, y es todo aquello, dice, que sirve para mejorar la supervivencia, la convivencia y la prosperidad del ser humano, ¿no? Y obviamente eso se refuerza en la parte de cómo hemos ido forjando esos valores en el transcurso de nuestra vida, ¿no? ¿Dónde surgen los valores? Dice, los valores tienen un fuerte origen social, ¿no? Por eso les hablaba del entorno familiar, del grupo social, del grupo en realidad con el que convivimos. Por eso dice, dado que vivir en sociedad supone satisfacer necesidades y deseos básicos, y aquello que satisface esas necesidades y esos deseos se vuelve más valioso. Y dentro de ello vamos a definir algunos tipos de valores cívicos, morales y profesionales. A ver, Ademar Vidaurre, que te acabas de Doctor, agregar. doctor, Dime, Primavera. ¿será que la pudiera ampliar la diapositiva? Que no leemos, se ve chiquitito. No se nota muy bien. Lo que No. pasa es que como se añaden, lo tengo que volver a achicar y ya. A ver, vamos a ver. Ahí, un poco más. Está Tienen bien, que doctor, girar su ya leemos. cámara. Ajá. No lo quiero poner en pantalla completa porque cuando se unen tengo que volver a sacarlo de pantalla completa y es un show. Bien, les decía, de valores cívicos, por ejemplo, Lucía, ¿qué tipo de valores cívicos podríamos mencionar como ejemplo? Algo que hemos visto esta mañana que algunos hicieron y otros no hicieron. Ya, por ejemplo, doctor, cuando cantamos el himno nacional, ¿Mm? eh, muchas personas ni siquiera, o sea, se sacan la gorra para poder cantar, ¿no? Creo que ese es un valor cívico que eso no solamente nos los enseñan en colegios, sino desde la casa. Por ejemplo, algo que yo admiro mucho al país vecino Brasil es de que ellos, donde estén, siempre están a todo pulmón, cantan su himno, ¿no? Y sin embargo, nosotros
digo nosotros porque son todos los bolivianos, no solamente son los pandinos, puchas, hasta se esconden, creo que para cantar. Sí, el respeto a los valores cívicos obviamente es muy importante y eso están forjados o estamos formados en ello desde el kinder, la escuela, el colegio, la misma universidad que promueven este tipo de valores, el respeto a nuestros símbolos patrios, por ejemplo, ¿no? En todo nivel. Entonces nos indican cómo debemos usarlo, cuándo debemos usarlo, pero hay mucha gente que eso no respeta, ¿no? Y manejan los símbolos patrios como cualquier cosa, ¿no? En cambio, los valores morales, ¿a qué estarían referidos, Mariluz? Mariluz. Hola. No quiere hablar Mariluz. Vanusa. Está muy tímido, parece hoy día, ¿no? Vanusa, dentro de los valores morales, ¿qué podríamos indicar? Son valores morales. La honestidad, la tolerancia, Buenas tardes, Ya, doctor. perfecto. Buenas tardes. la justicia también, Ya, perfecto. amor, Bueno, entonces los amor valores, también, lealtad. ajá, ya, los valores morales son los con los que estamos forjados cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. Y los valores profesionales, aquellos que nos inculcan obviamente durante el desarrollo de nuestra vida profesional, que vamos viendo el respeto a nuestros colegas, ¿no? La empatía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí dice valores cívicos son principios considerados de importancia por la sociedad y que se Doctor, espera que toda persona practique y respete. Dime. también incluido ahí en lo que son los valores normales, lo que serían las normas y las costumbres de cada ser o individuo, ¿no, doctor? Si estoy en lo correcto. Sí, claro que sí. Está muy en Ya, relación, doctor. ¿no? Ya. En los valores morales, por ejemplo, de manera general, dice, son los que norman la conducta del individuo, de lo que debe y no debe hacer. Por eso también hablaba mucho con el grupo de ayer y en relación a este tema, uno decide cómo actúa o cómo se comporta con los demás, ¿no? Solo depende de cada uno. Podemos estar formados con un tipo de valores, pero es uno el que decide cómo los usa o los practica, o si los pone en práctica en realidad, ¿no? Y los profesionales, dice, son el conjunto de actitudes positivas que reflejan la conciencia de la persona durante la interacción con el objeto de trabajo, ¿no? Durante su desempeño profesional. Luego habla un poco de los... Dime. Dime. Dentro de lo que son los valores profesionales. Del juramento hipocrático, nosotros arrancamos bastante en síntesis de lo que contiene este juramento. Si ustedes lo han revisado, es bastante amplio, ¿no? Y ahí nos habla, obviamente, de la empatía, el respeto al paciente, el respeto a los colegas, no divulgar el secreto profesional, etcétera, ¿no? O todo lo que el paciente nos confía. Entonces, se hace un conjunto de situaciones que obviamente nosotros nos enmarcamos en ello para poder realizar adecuadamente el ejercicio de la profesión, además de que tenemos varias normativas y códigos de ética a nivel nacional. En Bolivia tenemos un código de ética que nos dice cómo debemos comportarnos durante el ejercicio de nuestra vida profesional. En Brasil seguramente igual tienen un código de ética profesional o ética médica, que es el que nos guía el accionar dentro de la parte médica específicamente, ¿no? Por eso aquí los valores, por ejemplo, y la ética, dice, la ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. Y en relación a los valores y la ética igual en el área de salud, dice, respondiendo a qué es la bioética, es la disciplina que combina el conocimiento biológico con el conocimiento de valores humanos. Y se basa en estos 4 principios fundamentales que seguramente en el examen preguntaremos en relación a lo que es la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía, ¿no?
La beneficencia en relación al siempre hacer el bien, sin distinción de clases sociales, raza ni sexo. No hacer daño a los demás en la no maleficencia, la justicia que todos tienen el derecho y el acceso a la salud, y la autonomía en el poder decidir, ¿no? De forma autónoma como profesionales, y aquí tenemos algunas en relación a ello. Por ejemplo, en los principios dice de beneficencia, ¿no? Que dice no perjudicar, y lo primero es no hacer daño, ¿no? Que es una obligación y no caridad, ¿no? Que entre la beneficencia y lo que es la no maleficencia. En los principios de autonomía, no al paternalismo, el paciente es el actor, dice, o actriz principal, puede tomar sus decisiones, puede elegir lo mejor para él o para ella, tiene el derecho a estar informado, tener el consentimiento informado, eso tiene el derecho a estar informado y respetar el consentimiento informado va muy en relación porque se supone que nosotros como profesionales del área de la salud debemos siempre velar porque el paciente conozca todo lo que se va a realizar con ese paciente. Desde el momento que llega a la consulta hasta que es dado de alta, si es que permanecería en internación. Entonces, una parte fundamental dentro de lo que es la norma de auditoría médica, por ejemplo, está el consentimiento informado como parte esencial de la documentación. Y este consentimiento informado obviamente no deslinda al 100% de responsabilidad al médico en algún tipo de situación en la cual haya acontecido con el paciente, ¿no? Lo único que hace es respaldarnos de que el paciente nos está dando autorización para poder realizar algún procedimiento que previamente le hayamos explicado de forma adecuada. Si nosotros hemos hecho firmar un consentimiento informado y el paciente no sabía lo que estaba firmando, pues tiene todo el derecho igual de reclamar, porque primero siempre está el derecho a saber todo lo que se va a realizar o va a acontecer con ese paciente. Respetar los valores religiosos de igual forma, protegerlo dice en caso de pérdida de autonomía y no ejercer presión externa. No podemos manipular o presionar de alguna manera al paciente o al colega sobre el accionar de nosotros durante el tratamiento o manejo de ese caso, ¿no? Aquí las condiciones, dice, intelectuales para considerar a una persona autónoma son la capacidad para comprender la información relevante, o sea, que tenga la capacidad de poder asimilar todo lo que le estamos informando, ¿no? Y saber en el contexto lo que son las consecuencias de cada decisión que vaya a tomar, porque se le tiene que explicar los beneficios y o los pros y contras de la decisión que pueda tomar. El elaborar, dice, razonamientos a partir de la información se le transmite y de su escala de valores y comunicar la decisión que haya tomado, ¿no? Principalmente. Entre la toma de decisiones se debe comprender, dice, el contexto específico en el cual estamos desarrollando la asistencia al paciente, el mundo singular, dice, con un esquema de valores, la empatía, que es bastante importante, que siempre hablamos de empatía cuando estamos hablando de la atención al paciente. Ustedes en la materia de psicología han debido hablar bastante sobre ello, ¿no? Y el autocuidado, principalmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la justicia, ¿no? Porque el otro igual habla de lo mismo. En la justicia, dice, se debe analizar el trato a todos por igual, a cada uno lo suyo, dice, repartir la misericordia o tener el respeto a los demás, al que más tiene menos, enseñarle a pensar es no a pescar, ¿ya? Darle un trato igualitario, igualdad de oportunidades y todos somos iguales, ¿no? Y debemos partir de ese principio de justicia. Aquí, por ejemplo, este autor dice griego Gracia, que establece una jerarquía dentro de los principios y habla de la justicia, que es definida como dar a cada uno lo suyo, ¿no? Es una enunciación, dice, positiva y que si se formula de modo negativo significa preminum nocere, ¿no? O la no maleficencia, ¿no? Que es el respeto, la autonomía y la beneficencia en realidad. Entonces dice, la no maleficencia va a ser el principio básico de toda la bioética.
y la base de toda jerarquización, de modo que el principio primario es el de no maleficencia y de justicia. Y el secundario derivado va a ser el de autonomía y el de beneficencia, que les preguntaré en el examen. Dentro de esos principios puede surgir algún tipo de conflictos con algunos elementos, dice, a considerar dentro de lo que es la intencionalidad, ¿no? O que dice querido por la propia conciencia, o que se actúe bajo el conocimiento de causa, si vale el término, ¿no? La información, o estar informado todo el tiempo, o informando al paciente, la ausencia de control externo. La ausencia de control externo puede ser bueno y puede ser malo, porque a veces cuando no hay un control adecuado de las acciones o actitudes que tome el personal con el paciente o viceversa, pues puede llegarse a cometer algún tipo de suceso o delito que no podamos manejarlo después. Y la autenticidad de la decisión o la veracidad dentro de lo que es la decisión del paciente, ¿no? Entonces la bioética nos conduce, dice, a una deliberación principalmente sobre el accionar del médico o del profesional en el área de la salud, y para ello se conforman comités de bioética en los establecimientos de salud, que tienen mucho que ver con la parte de auditoría médica y lo que es el comité de docencia, ¿no? Los comités de bioética están obviamente para analizar y sacar determinaciones sobre el accionar del profesional del área de la salud en cuanto se refiere al trato al paciente, al trato entre profesionales del área, ¿no? O con sus mismos colegas, si no son del área, por decirle médicos en relación a la parte administrativa o a la parte manual, servicios, etcétera, ¿no? Porque todos merecemos un trato igualitario. Muchas veces pensamos que por el hecho de ser médicos, la enfermera es menos, o el personal manual es menos, o el personal administrativo es menos que el médico. No, todos deben ser tratados de la misma forma y con el mismo respeto, respetando obviamente los rangos, ¿no? En cuanto a la medicina y salud, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en el Alma Ata realizado en el 1968, nos habla de la evolución del concepto de salud como la ausencia de la enfermedad a ser el completo bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Entonces, de lo que se manejaba ese concepto, se incrementa o se aumenta a partir de 1968 el completo bienestar físico, psíquico y social como concepto de lo que es la salud. Y en base a ello se toman decisiones inherentes a la parte médica, ¿no? A la parte del manejo al paciente y la elección y el respeto a la elección del paciente. Por eso habla de la beneficencia y la autonomía. El paciente tiene que tener la libertad de decidir quién le brinda o no la atención, ¿no? Si no está de acuerdo con que un médico lo trate y quiere que otro vaya, pues se debe respetar esa decisión. ¿Cuál es la importancia, dice, de la bioética en la práctica profesional? Primero dice, la bioética ofrece un marco teórico con principios, haciendo visible aquellos aspectos que todos manejamos, pero no siempre sabemos expresar o argumentar. Y los principios que pretenden ser puntos de partida, dice, para la reflexión y la interpretación de problemas en el ámbito sanitario, que tienen como fondo los distintos valores personales, culturales. Por tanto, su fuerza prescriptiva, dice, siempre será relativa y condicionada por el contexto o por el entorno, ¿no? Y que no se nota muy bien. Dice, para los prestadores, por ejemplo, de los servicios de salud, los valores universales y bioéticos son obligatorios para el desarrollo profesional diario, para poder otorgar cuidados en beneficio de las personas que estén a su cargo. A eso se refiere y refuerza mucho, porque trabajábamos bastante nosotros en la concientización de los profesionales del área de la salud para que mejore el trato al paciente y se mejore esa relación médico-paciente que existe en las instituciones de salud. Y dejemos de ser tan fríos o tan mecánicos al momento de atender un paciente y nos volvamos un poco más humanos, ¿no? No seamos tan mecánicos. No hay calidad profesional, dice, que no esté basada en la mejor evidencia científica, pero tampoco la hay sin incluir los valores de los pacientes en la toma de decisiones sanitarias.
¿no? Obviamente, la capacidad que tenga cada persona en el aspecto profesional siempre debe ir de mano de los buenos valores, ¿no? Los pacientes, dice, como todos los seres humanos, tienen unos valores que deberíamos integrar en la relación clínica. Esto es importante, dice, en el área de la salud, porque interpretaremos mejor la situación del paciente si conocemos los valores del mismo, ¿no? Y a la vez que éste se sentirá satisfecho por la atención que reciba. Nuevamente aquí hablamos bastante de lo que es la relación médico-paciente. Es por eso, dice, que se debe actuar con ética y moral médica, ¿no? ¿Y qué tiene de especial la ética médica? Dice primero la compasión. Y aquí vamos a quedar un poquito a hablar sobre lo que es la compasión. ¿Cómo la entendemos? Porque aquí dice, está definida como el entendimiento y la preocupación por la aflicción de la otra persona. Y es esencial en la práctica de la medicina. ¿Qué dices, Stephanie Montaña? Stephanie. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué piensas sobre la compasión? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué tanto nos ayuda a relacionarnos con el paciente? Bueno, nos ayuda sí, mucho porque nosotros tenemos que tener, por ejemplo, la de psicología, como usted decía anteriormente, nos explicó un poco también acerca de esto, que tiene que tener, saber cómo desenvolverse con el paciente de una forma bien adecuada y Ujú, tener incluso manera para con el paciente, ¿no? ujú. Muy bien. Gracias, Stephanie. Ya, Ya, gracias. Lorena Moreira. Lorena, Olá, doutor, buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué piensas tú? ¿Es bueno ser demasiado compasivo en algunos casos o no es bueno ser demasiado compasivo? Doutor, tiene que tener un equilibrio, principalmente dependiendo de la profesión que la persona ejerce. Como, por ejemplo, la Muy medicina, bien. es muy bueno ter compasión, pero eu creio que todo sentimento, toda actitud tiene que tener una medida, porque si va mucho além, creo que no sea bueno. Excelente, ¿no? Nada en exceso es bueno, dice, ¿no? Entonces, siempre en el tema de la compasión hay que saber poner un límite también, porque si te involucras demasiado en la parte de asistencia sentimental a la familia, pues se complica a veces la cosa. Dime, ¿quién quería hablar? ¿Jenny? Jenny Choque, a ver, que estaba con el micrófono encendido. Jenny, Sí, doctor. ¿qué dices sobre la compasión? Ah, no, se encendió mi micrófono. Bueno, que la compasión es el sufrimiento de la otra persona, o sea, el paciente. Y nomás eso. La compasión es el sufrimiento del paciente. Sí. ¿Verá? ¿Qué dices, Jesús Ticona? Jesús, Sí, doctor, buenas tardes. buenas tardes, Jesús. ¿Qué dices sobre la compasión, según lo que dijo Jenny? Bueno, la compasión se puede decir que ¿Tú eres compasivo? ¿En qué momentos te consideras compasivo? se puede considerar en aquellas personas que tengan esa...
Si ves si ves una persona, perdón, Jesús, si tú ves una persona pidiendo limosna en la calle, Sí, totalmente abandonada, aparentemente abandonada, ¿tienes compasión o no tienes compasión por esa persona? claro, pero sí, pero si en caso, si la persona está íntegra, digamos, ¿no? Que tenga esa posibilidad de trabajar, sea joven, no creo, ¿no? Pero si es una persona mayor o una persona discapacitada, yo creo que sí. ¿No ve? Entonces siempre vamos a ver y vamos a buscar algo más que nos oriente a ponerle un límite a ese sentimiento, ¿no? A la compasión. Porque si ser demasiado compasivo a veces nos lleva a tomar decisiones a veces equivocadas, ¿no ve? Entonces hay que saber manejar adecuadamente el término, ¿no? ¿Qué dices, Jesús? Sí, doctor. No, Correcto. yo Sí, digo que no hay que ser gracias. muy compasivo, doctor, con todas las personas. Por ¿No ve? ejemplo, Entonces no, jamás voy a ser compasivo en las notas. Gracias. No, doctor. no sea así, ¿No? doctor. A Doctor, ver, nada que ver las notas aquí, doctor. vale, pues porque a ver, si ustedes que son 43 aquí, ¿no ve? Me aparecen y le falta un puntito, dos puntitos y yo digo, bueno, estos se han esforzado, se han esmerado, les tendré un poco de compasión, les pondré su puntito, ¿vale? ¿No ve? Pero si hay otros 30 personas que podían haber entrado a clase y nunca han entrado y le falta uno, entonces, ¿qué voy a decir? No, no voy a tener piedad, ¿no? Suena feo, ¿no? Pero no voy a tener compasión, dice. Que se quede Cierto. con ese puntito que le falta, ¿no ve? Doctor, yo pienso que la compasión es Sí, un tema amplio de debatir porque bastante, no bastante, bastante. sabemos, digamos, ¿no? Usted sabe que a veces hay personas que aparentemente, como decía el anterior compañero, aparentemente se los ve que están bien, pero no sabemos en realidad cómo están. Sí, Entonces así yo creo es. que el tema compasión es una palabra bastante difícil, complicada en realidad de definir. Claro. Aquí, por ejemplo, yo lo que les puedo sugerir, ¿no? Por ejemplo, poner un límite en todos los casos, porque si te involucras demasiado en la parte sentimental de la persona, de la familia, a veces el personal médico termina sufriendo igual o más que la familia en la que está afectada, hablando de lo que es la parte ya de la atención dentro del área hospitalaria, ¿no? Entonces se han visto casos hasta del mismo personal médico que va y sufre y llora con la familia, ¿no? Y ahí a veces ya no podemos tomar una decisión, una determinación muy acertada o adecuada porque nos estamos involucrando demasiado en esa parte, ¿no? Cuando a veces tenemos que tomar decisiones, pues, acorde a la circunstancia, ¿no ve? Y no podemos manejar por eso. Dime. Sí, ajá, claro, ajá, ujú, ujú, claro, ajá. Y le puede avisar y eso a veces da lugar a errores. Exacto. Y ahí entra mucho a la parte ética dentro de lo que es, porque en realidad lo que quieres demostrar es la efectividad, ¿no es cierto? Pero ¿a costa de qué? ¿No? De que la otra persona pueda llegar a sufrir algún daño, porque se supone que estás tomando grupos de personas con iguales características o patología.
¿no ve? Entonces quieres medir el resultado o ver la efectividad de un medicamento y a un grupo le administras y a otro no. Entonces, igual ahí, por ejemplo, entra bastante la parte ética, ¿no? Bastante, bastante, y eso puede generar algunas dos. Dime, María. Yo también creo que la compasión está muy linkada con la empatía, ¿no? Y eso yo veo mucho en los médicos bolivianos. Por ejemplo, como los remedios en Bolivia no son gratis, ¿no? La mayoría son pagados. Yo veo que ellos se hacen cuota, que se ayudan, ¿no? A los pacientes y eso me da... Hay bastante solidaridad, compasión, sí, exactamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que sí se entendía esta parte. Ahora, algo que también hay que tomar en cuenta al momento de realizar la atención es nuestras limitaciones como personal de salud, ¿no? Por ejemplo, todos van a salir como médicos generales, ¿no? Y tienen que saber cuáles son los límites de su accionar dentro de lo que es la atención al paciente. Por eso aquí dice, por ejemplo, se espera y se necesita del médico un grado de competencia muy alto. La falta de competencia puede tener como resultado la muerte o una grave enfermedad del paciente. Entonces, nosotros obviamente nos estamos formando dentro del área médica para poder resolver problemas de salud que tenga el paciente, pero tenemos que saber hasta dónde llega nuestra competencia o nuestro límite en relación al trato o al manejo del paciente. Si son pacientes que deben ser manejados por especialidad, yo médico general no puedo quedarme con un paciente de especialidad y debo derivar al que corresponde. Quedarme con un paciente que corresponde a otra especialidad, pues puede resultar en esto que dice muerte o grave enfermedad del paciente. Puedo cometer una iatrogenia con el paciente. Entonces, debemos tener un alto grado de competencia o conocimiento o capacidad resolutiva, pero siempre entender los límites que tenemos dentro de nuestra área. Inclusive los médicos especialistas, que son especialistas en sus áreas, no pueden hacer tratamiento de otras especialidades, necesariamente tienen que llamar al especialista de esa área. Pueden ser excelentes, maravillosos médicos en su especialidad, pero si se les presenta algún caso que amerite que otra especialidad vaya y valore, pues tendrá que hacerlo. Por eso hay que manejar bien el tema de la competencia y la capacidad resolutiva que cada profesional tenga. Por eso es importante pasar de curso estudiando y no chanchullando. Ya decían que no les iba a molestar, pero ya los molesté. La autonomía, que también es importante, dice, los médicos todavía valoran su autonomía clínica y profesional y tratan de mantenerla en la medida de lo posible, ¿no? Ese es el respeto a la autonomía, la capacidad de decidir del médico con sus pacientes, ¿no? ¿Quién decide lo que es ético? Aquí nos muestra, y lo que habíamos hablado al principio, ¿quién decide lo que es ético o cómo vamos formando nuestros valores? A través de la familia, los amigos, la sociedad o la religión, que influye directamente en la generación de valores. Y para los médicos dice, ¿quién decide lo que es ético? Dice, la legislación, por ejemplo, general en el país o en todos los países, dice, a veces han sido castigados por infringir leyes, o hablando específicamente de los códigos de ética. Algunas organizaciones médicas, dice, reciben mucha influencia de las enseñanzas religiosas que imponen obligaciones adicionales para sus miembros, además de las aplicables a todos los médicos. En muchos países, dice, las organizaciones que establecen las normas para la conducta de los médicos y controlan su cumplimiento, ahora tienen muchos miembros que no son médicos, ¿no? Entonces hacen mucho la legislación de cada país. Y si cambia la ética médica, dice, hasta hace poco el médico tenía el derecho y el deber de decidir cómo tratar a sus pacientes. Y no existía obligación de obtener el consentimiento informado del paciente, cosa que ahora es obligatorio. Por lo menos en Bolivia es obligatorio. Otro dice, la relación entre los médicos y sus pacientes y la sociedad toda ha sufrido importantes cambios en los últimos años, aunque el médico siempre debe actuar de acuerdo a su conciencia, ¿no? Yo sé que todos tienen conciencia, ¿no ven? Y en el mejor interés del paciente,
se debe hacer los mismos esfuerzos a fin de garantizar la autonomía y la justicia con el paciente. Eso va en relación igual al trato igualitario a todos los pacientes sin discriminación de credo, raza o religión, etcétera, ¿no? Hasta hace poco tiempo, dice, por lo general el médico se consideraba responsable solo ante sí mismo, ante sus colegas en la profesión médica y por creencias religiosas ante Dios. Y algo importante, dice, hoy en día tiene responsabilidades adicionales ante sus pacientes, ante terceros, como los hospitales y organizaciones de salud administradas, las autoridades médicas reguladoras y el otorgamiento de licencias y a menudo los tribunales de justicia. ¿Por qué se ha ingresado en todo esto actualmente? Porque es necesario, creo, de alguna manera, sancionar o responsabilizar a alguno que no está actuando de forma adecuada con el paciente. Esto por mencionar dice algunos aspectos en los que ha cambiado la ética médica. ¿Y es diferente la ética médica en cada país? Y la respuesta dice sí. Por ejemplo, sobre la eutanasia, que algunos países la manejan y otros no, ¿no? Y eso va en relación, obviamente, a la legislación que cada país tenga respecto a lo que es la eutanasia. Yo sé que en el Brasil, en Bolivia, no están permitidas ni autorizadas todavía de ninguna manera, porque se respeta el derecho a la vida del paciente, ¿no? Aquí nos pone un ejemplo, ¿no? De la Asociación Médica de Holanda, que es la que acepta bajo ciertas condiciones. En algunos países, dice, existe gran interés en los problemas éticos que plantea la tecnología médica avanzada, en tanto que los países que no tienen acceso a dicha tecnología, pues no tienen esos problemas, ¿no? Ahora, en esta imagen, por ejemplo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lucrecia. Lucrecia. Lucrecia, ¿estás por ahí? Lucía, a ver tú, Lucía. Buenas tardes. A ver, Lucrecia ya se conectó. Lucrecia, ¿qué te dice esa imagen en relación a lo que estamos hablando? Ya. Yo comprendo que esta imagen transmite, como dice aquí, no es la mensaje que pasa, que la mayoría de los médicos que son arriba de los otros, le hacen hacer cosas que no quieren. Ya, que le hace hacer cosas que no quiere. En realidad esta Pero imagen igual nos muestra... ¿Sí? Dime. este ejemplo, como usted está hablando, es de hacer un tratamiento, un ejemplo, me lo obliga a hacer un tratamiento de un paciente, siendo que yo, un ejemplo, yo no tengo capacidad para hacerlo. Si mismo así, como yo tengo un superior, me manda a hacer. Uh-huh. Está obligando a realizar una acción que no es correcta, ¿no? Por eso dice Ajá. ahí, a veces nos manipulan como profesionales y al final nos dan un trato de esa forma, ¿no? Por eso no digo la patada, pero ahí nos tratan igual. Bueno, ahí ya nos explicó la compañera y dice, los médicos en algunos países confían en que sus gobiernos no los forzarán a hacer algo antiético, mientras que en otros países puede ser difícil para ellos cumplir con sus obligaciones éticas justamente por esa manipulación o por esa influencia de la política, vamos a decir así. ¿Cómo deciden las personas lo que es ético? Dice, ¿no? Para cada médico o estudiante de medicina, la ética médica no consiste simplemente en seguir las recomendaciones de la OMS o de otras organizaciones médicas. La persona finalmente es responsable de su propia decisión ética y su implementación. Eso es algo que sí tenemos que considerar porque cada persona es la que determina o decide cómo va a actuar con las demás personas y en este caso con sus pacientes, ¿no? Es muy importante ello. Esta parte de lo que viene de enfoques racionales y no racionales lo vamos a trabajar en la próxima clase, ¿no? Que ya no es mucho y vamos a adecuarnos en eso en la próxima clase. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá.
Doctor, la bioética también relacionada con la cultura, ¿no? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que en China usan mucho las células madres y tal, cosa que en Brasil y Bolivia es medio restringido, ¿no? Por la propia cuestión religiosa y todo eso afecta mucho, ¿no? Bastante, bastante, ¿no? Y hay que ver ese tema también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué me dice? ¿Es que quiera dar alguna opinión? Doctor, con respecto a la imagen anterior, a la de la patada, Ujú. ¿qué sería, digamos, lo aconsejable para nosotros como, o sea, como profesionales, en ese caso, digamos, de que generalmente, bueno, generalmente siempre se ve que nuestros superiores, digamos, de alguna manera nos quieren utilizar, ¿no? O Es nos que nadie puede manipular ni obligar a hacer algo que no es correcto. Y si uno siente que no es correcto hacerlo, no tiene por qué hacerlo. Por ejemplo, dentro de la legislación aquí en Bolivia tenemos la autorización para que mediante una sentencia judicial no se pueda proceder con la realización de un aborto eh, a una mujer en caso de violación u otro tipo de situación que la justicia determine que es lo correcto. Pero si el profesional, ¿no? Que es el ginecólogo, el obstetra, decide que él, de acuerdo a su formación ética, no le permite y tiene todo el derecho de poderse negar a realizar esa actividad. Y será otro profesional el que lo haga. Entonces, nos amparan ciertos artículos dentro del Código de Ética Médica para poder evadir alguna de estas responsabilidades que consideremos que no van de acuerdo a nuestra formación como personas, ¿no? Entonces, se respeta y no deberíamos dejarnos influenciar por terceras personas cuando se trata de la atención de pacientes o cualquier otra situación, ¿no? Ya depende de cada uno, obviamente, cómo maneja su propia persona, su personalidad respecto a ello, ¿no? Pero hagamos bien o hagamos mal, siempre recibimos una patadita por detrás, Doctor, ¿no? sí, pero por ejemplo, en su ejemplo, en su ejemplo usted habla, ¿no? El tema del aborto. El tema del aborto es un poco complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces el ginecólogo o la ginecóloga se pone en el lugar de papá o mamá, ¿no? Bueno, muchas veces no. Yo creo que siempre, cuando estamos hablando siempre de menores de edad, siempre somos un poco más, hasta emotivos, pudiéramos decirle, tenemos siempre más sentimientos al respecto. Entonces, cambia un poco la cosa porque si bien sabemos que no está completamente legal, digamos, pero tuviéramos que hacerlo, muchas veces, digamos, veo que hay situaciones donde, como usted dice, los doctores no quieren realizarlo, ya sea porque por principios, por su juramento, por muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, en este caso, en el caso del aborto es complejo, ¿no? Porque, como le digo, generalmente se pone en el lugar de papá, de mamá, hasta de la misma niña o niño. Si fuera el caso de una Sí, violación de niño que tuvieran que hacer claro. algún procedimiento, ¿no? Claro, o sea, ahí viene directamente un orden judicial que te dice debe realizar el procedimiento, ¿no? Debe realizar. Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? Que te obligan legalmente a realizar una situación. Si fueras el único médico que hay en el área, en el servicio, pues seguramente te van a obligar a hacerlo, ¿no? Y te van a obligar porque está con una sentencia judicial. Son situaciones complejas a las cuales nos vamos a enfrentar en muchas cosas, no solamente en este tema de aborto, sino en muchas otras. Y bueno, hay que saber decidir, ¿no? Sí, grave, doctor, muy grave. Muy bien, muy bien. ¿Una pregunta más? ¿Alguna pregunta más que deseen hacer, jóvenes? ¿Nada? Por lo menos pregunten si van a ir a apoyar
al bloqueo. ¿Ah? Tienen que ir, doctor, tienen que ir. Vamos a controlar. ¿Cómo les fue ahora en la mañana, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo les fue ahora en la mañana? Faltaron muchas personas. Nuestra área, el área de ciencias de la salud, es el área más grande que tiene la universidad, pero a la hora que se den este tipo de situaciones parecería que es el área más pequeña que tiene la U.